Hermanos, bendiciones. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para comenzar nuestro tiempo de alabanza y adoración. Amén. Así que vamos a orar. Señor Jesús, te exaltamos, damos toda gloria y toda honra solo a ti, porque tú eres merecedor, Señor Jesús, de nuestra mejor adoración y nuestra mejor alabanza. Y venimos a humillarnos delante de ti. Venimos con nuestras cargas y así tal como somos nos presentamos delante de ti, esperando que tu Espíritu nos dé gozo y nos ayude, Padre Santo, a adorarte con todas nuestras fuerzas en cada momento. Y hoy estamos aquí para adorarte, estamos aquí para exaltar tu nombre, Señor Jesús. Hoy vamos a cantarte solo a ti, amén. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a exaltarle con tus palmas. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Hermanos, vamos a unirnos como un solo cuerpo en la adoración y en la alabanza, amén. Vamos, decláralo con todas tus fuerzas. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Él se lo merece. Merece toda gloria y toda honra por ese sacrificio en esa cruz que hizo por nosotros. Vamos, declara: Cordero y León eres tú, Señor Jesús. Te adoramos, te exaltamos. Te adoramos, Dios.
¿quién como el Señor Dios fuerte? Mi Dios es león, león de Judá, tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero que vino a morir nuestros pecados, su sangre limpió, todos se postrarán en la presencia del Señor, todos se postrarán ante ti. Y abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Reyes. El Dios que nos salvó a liberar, pues que como el Señor Dios fuerte. Mi Dios es león, león de Judá, tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero vino a morir nuestros pecados, su sangre limpió, todos se postrarán en la presencia del Señor, todos se postrarán ante ti. Vamos declarando, pues ¿quién como el Señor Dios fuerte? Pues ¿quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Pues ¿quién como el Señor Dios fuerte? Pues ¿quién contra el Señor Dios fuerte? ¿Quién contra el Señor Dios fuerte? Pues ¿quién contra el Señor? Mi Dios es león, león de Judá, tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero que vino a morir nuestros pecados, su sangre limpió, todos se postrarán en la presencia del Señor, todos se postrarán ante ti. Cordero que vino a morir y nuestros pecados, su sangre limpió, todos se postrarán en la presencia del Señor, todos se postrarán ante ti. Vamos, humilla tu corazón delante de Él. Que tu adoración suba como un incienso de olor grato a Él. Que nuestra adoración sea una sola voz, como un solo cuerpo para nuestro Dios. Vamos, levanta tus manos, ya no mires a lo que está alrededor, ya no mires a quien tienes a tu lado. Solamente enfócate en la presencia del Señor, quien que nos llena, que es y que nos da vida cada día más. Te adoramos, Padre Santo. Tú eres santo.
toma tu lugar en nuestra adoración. Ven y hazte presente en cada una de nuestras vidas. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Dilo una vez más. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Tu reino aquí. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre. Solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Y ven y toma tu lugar. Y ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Y ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Vamos. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Sol de justicia, estrella de la mañana, solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Y ven y toma tu lugar, amado mío. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar.
te cantamos no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. Vamos, iglesia, levanta tu voz, no te quedes callado, es el momento para callar. Habla con tu corazón y di: y Señor Jesús, no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. No dejaremos de cantar hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Hola familia Pajiel, me alegra mucho que nos acompañen una vez más en este servicio en línea y espero que se la estén pasando muy bien y hayan disfrutado de la alabanza y de la adoración que acabamos de tener. Me gustaría recordarle acerca un poco de los diezmos y las ofrendas, donde la Casa Pajiel es recordada o es reconocida porque es una iglesia dadivosa, una iglesia que prefiere dar que recibir. Y así los invito a que nos sigan acompañando con sus diezmos y sus ofrendas, dándole a nuestro Señor un poco de todo lo que Él nos da en el transcurso de esta semana. Recordándoles que pueden traer sus diezmos, sus ofrendas aquí a Casa Pajiel de manera presencial en el transcurso de la semana. O también tenemos las cuentas bancarias donde usted puede hacer su depósito y seguir aportando y ser parte de esta bendición. Bueno, me alegra mucho que nos estén acompañando y los invito a que se queden con nosotros una vez más. Dios les bendiga. Y vamos a leer por completo los versículos del capítulo 29, del 1 al 11, del profeta Jeremías, que es donde vamos a extraer el consejo de Dios para nuestras vidas el día de hoy. Y dice la escritura, Jeremías capítulo 29, versículo 1 hasta el versículo 11. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Vamos hasta el verso 4, en donde dice esta carta: así ha dicho Jehová de los ejércitos,
Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén, ¿a dónde? A Babilonia. Edificad casas, habítenlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Lea conmigo este último enunciado de este verso: y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Versículo 7: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Dios, porque en su paz, ¿en la paz de quién? De la ciudad, dice aquí, nosotros también tendremos paz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque así ha dicho Dios de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Fíjate qué tremendo. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, dice el Señor. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. ¿Cuántos años iban a cumplir en Babilonia? Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerles volver a este lugar. Leamos el versículo 11, que es una palabra de paz, de confort para nosotros, que dice la Escritura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién lo dice? El Padre amoroso. Pensamientos de paz, no de mal, para darnos el fin que nosotros estamos esperando. Y en ese momento el profeta lo está diciendo a la nación de Israel, al reino del norte, al reino del sur, y les está diciendo: Dios tiene el control. Él tiene pensamientos de paz y de bendición para ustedes, para alcanzar la bendición que ustedes necesitan. El tema de hoy, mis amados, es el engaño. Ese es el título de la predicación. Y para entender un poquito acerca de hacia dónde me estaba llevando el Señor, quiero darles esta ilustración. Sucede, Carlos, ayúdame un poquito ahí abajo, gracias. Sucede que en una ocasión, nosotros como fotógrafos, mi papá era fotógrafo, hacíamos o tomaba mi papá unas fotografías, y de esas fotografías se sacaba el negativo. Cómo pasa el tiempo, ya uno no se acuerda de esas cosas. Sacaban el negativo y el negativo se ampliaba, y de esa ampliación del negativo lo llevábamos allá a un lugar en Donceles, en la Ciudad de México, donde había un pintor profesional. Pues ni tan profesional, porque él ponía el negativo por la parte de atrás, y ya con el negativo a mano él pintaba la fotografía. Entonces ya cuando nosotros íbamos, yo siempre andaba ahí pegado con mi papá, ya cuando nosotros íbamos y nos enseñaba el trabajo, triste realidad, era tan bueno el pintor que, ¿qué creen? Sí se parecía a la foto del hombre o de la mujer que habíamos tomado. ¿Y por qué triste realidad? Porque si nosotros llegábamos con una pintura tal cual de la persona a la que le habíamos tomado la fotografía, nos decía la persona como que no le quedó bien el trabajo, no se veía una sonrisa de satisfacción en su rostro. Entonces lo que decía mi papá a este joven, porque era un joven, le decía: quítamele unos añitos de encima, los ojos están muy oscuros, acláralos un poquito, que se vean almendrados los ojos, engruésale poquito los labios, aquí le remarcaste mucho la arruga, quítale la arruga. Y entonces ya íbamos nosotros con un cuadrote así grandote, ¿verdad?
y lo entregábamos en la casa. Y entonces tocábamos la puerta, salía la persona así mal encarada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estábamos aquí en San Luis Potosí. Y nosotros hacíamos esto. Enseñábamos el cuadro y la gente le hacía. Y nos sacaban más fotos para que les ampliáramos y se las hiciéramos. Entonces, era un engaño, era vivir en el engaño. La mujer o el hombre que agarraba la fotografía, lo primero que era autoengañarse a sí mismo, porque él o ella sabían que no estaban así, pero les agradaba verse así. Primero caían en su autoengaño y luego se permitían vivir en el engaño que nosotros les habíamos dado. O sea, no era un engaño, era la ayudadita, para que no escuche tan feo. Se permitían ellos vivir en ese engaño. Bueno, y las cosas no han cambiado. Antes de que nos satanicen a nosotros como vendedores de fotografías en aquellos tiempos, ay, qué crueles. Es lo mismo que hacen ustedes cuando sacan el selfie. No sé qué tantas cosas le hacen, ¿verdad? Y dice uno, caray, ¿hablará español esta persona? Parecen polacos, italianos los que se fotografían ahí. Pero el asunto es, mis amados, que en la vida real, lamentablemente, en muchos de nosotros, ustedes saben que antes de compartir yo el evangelio, aquí Dios me habla, entonces me incluyo. Muchos de nosotros decidimos vivir en el engaño. Es decir, primero nosotros mismos nos engañamos y luego decidimos vivir en el engaño que nos presenta la sociedad o nos presenta la cultura en general en donde tú y yo estamos viviendo. ¿Y qué nos dice la Escritura referente a esta situación del engaño? El versículo 1, vamos a ir desmenuzando verso por verso. Ustedes saben que así es como me agrada a mí exponer la palabra de Dios, no dar mis pensamientos, sino exegetar lo que la palabra está diciendo para nosotros. Y dice el versículo 1, referente al tema que el Señor nos dio: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que habían sido deportados, transportados, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo, que Nabucodonosor era el rey de Babilonia, los babilonios habían llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. La historia nos marca aproximadamente que en el año 598, poquito más, poquito menos, antes de Cristo, la nación de Babilonia, el imperio babilónico, se convirtió precisamente en eso, en un gran imperio. Y ellos decidieron invadir a Jerusalén, pero también invadir a Judá, el reino del norte y el reino del sur, que era toda la nación de Israel, no en una sola ocasión, no en dos ocasiones, lo hicieron varias veces, de ir e invadir esa poderosa civilización hebrea, los israelitas. Resultado de esa terrible invasión es que los babilonios tomaron cautivos a gran número de la ciudad, tanto de Jerusalén como de Judá, y los llevaron presos hasta Babilonia. Lo curioso de esta invasión es que cuando los llevan a Babilonia, allí en Babilonia literalmente los sueltan y les dicen: ustedes son libres aquí en Babilonia. El único problema o el único requisito es que ustedes no pueden regresar a Israel, ni tanto a Jerusalén ni a Judá. Ustedes tienen que estar aquí, ustedes tienen libertad. No son presos, no son esclavos, tienen libertad para estar aquí, pero al final de cuentas son de nuestra propiedad. Y eso podría decirse que traería cierta paz o traería cierta tranquilidad dentro de la nación de Israel, pero eso no es así. De hecho, en el Salmo capítulo 137 nos habla acerca, el salmista nos habla acerca de cómo estaban viviendo los exiliados ahí en la tierra de Babilonia. Llegaban los babilonios y les decían: ¿qué tienen? ¿Qué les pasa a ustedes? Ahí están las arpas.
Ustedes se distinguen por ser una civilización que por todo cantan y por todo hacen barbacoa. ¿Por qué no están haciendo fiesta? Y entonces los israelitas decían: ¿cómo hemos de tomar nuestras arpas si estamos tan lejos de nuestra casa? ¿Cómo hemos de cantar si no hay gozo? Estamos afligidos. Y los babilonios les decían: ustedes tienen libertad. Pero los israelitas decían: no tenemos libertad. Ahora el punto es este: ¿en qué se asemeja ese contexto en donde se están resucitando los hechos a nuestras vidas? Bueno, mi amado, para ti y para mí no es un secreto el que hemos sido invadidos. ¿A poco no? Pues no, yo todavía en mi casa estoy tranquilo. No, hemos sido invadidos por algo que se llama COVID-19, por una pandemia terrible, que si bien no nos ha exiliado, no nos ha sacado de aquí, de nuestra nación, de nuestra casa, quizás al contrario, no nos ha, vean bien el video porque se me fue la palabra, encerrado, enclaustrado, ¿verdad? Dentro de nuestra casa. No tenemos nosotros ciertas, no estamos viviendo como esclavos, no estamos viviendo nosotros como presos, pero sí estamos viviendo en cierta libertad. No podemos hacer muchas cosas que antes hacíamos. ¿Cuántos extrañan esos preciosos convivios del cafecito, del café, de pastor? Te invito a desayunar unos tacos de barbacoa. No creo que nadie me ha invitado. Bueno, el asunto es que esta situación nos ha quitado ciertas libertades. No somos prisioneros, pero no tenemos completa libertad para hacer lo que nos gusta hacer. Y entonces puede llegar los babilonios, ¿no? Y nos dicen: ahí tienen las guitarras, ahí tienen el arpa, ¿no? Los panderos, los timbales y etcétera. ¿Por qué no cantan con gozo? Pues es que tenemos media libertad. No podemos manifestarnos, ¿verdad? En nuestro gozo como nosotros debíamos de hacerlo. No podemos hacer lo que hacíamos en Jerusalén. No podemos cantar, hacerla, etcétera y etcétera. Y el problema, mis amados, que esa manera de pensar de los israelitas los hacía vivir en un pseudo engaño. Tenían razón en un 50%, porque sí estaban ellos exiliados, no estaban viviendo en su casa en Jerusalén, pero ellos tenían libertad, ellos podían realizarse, pero ellos a su vez, a sí mismo, se aplicaron lo de la fotografía, se engañaron a sí mismos. Y en medio de esta situación de engaño en la que ellos están viviendo en ese momento, es que se desarrolla la profecía que el profeta Jeremías da en el versículo 1. Y antes de entrar en lo que dice la profecía, quiero que note algunos aspectos importantes de la profecía. En el versículo 1 dice que estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías, Mi amado, usted sabe que la palabra de Dios es poderosa, que la palabra de Dios no necesita ser endulzada, o la palabra de Dios no necesita ser maquillada, darle cierto énfasis o quitarle cierto énfasis para darle mayor o menor trascendencia al poder que hay en ella. Fíjese aquí lo que está diciendo: estas son las palabras de la carta. Ahora, esta carta no es una carta, es una profecía. No de una manera extravagante, de una manera tan sencilla. El profeta Jeremías sencillamente agarra papel o papiro, no sé en qué escribiría, agarra tinta y comienza a escribir. Y mi amado hermano, esto significa que la palabra no necesariamente tiene que ser dada con extravagancia para que adquiera fuerza y para que adquiera poder. Pónganse abusados, porque la iglesia caemos muchas veces en esa trampa de Satanás, que cuando la persona que está aquí al frente y pone énfasis, nos tocó ver a un profeta. No me burlo, no juzgo ni nada, pero él para hacer la profecía le hacía y luego soltaba la palabra. Y yo no le compartía a nadie de los que iba, pero dije yo: qué payaso, la verdad. O sea, como si
¿Saben a qué me lo imaginaba? ¿Han visto la película del Ogro y de Pulgarcito? Hagan de cuenta, así me lo imaginaba. Y veía a la gente, veía a la congregación, que cuando él caminaba, de pronto le hacía, los demás le hacían así. No sé si se estaban cubriendo, ¿verdad? O estaban esperando el poder de la palabra. No, la palabra de Dios, mis amados, es poderosa. Y aquí vemos la verdad escritural, una carta sencilla. Nosotros no hay necesidad de que le agreguemos y no hay necesidad de que le quitemos. La palabra de Dios es poderosa y nada va a cambiar su poder. Dice la escritura que Él suelta la palabra y no regresa a Él hasta que cumple el propósito por el cual el Señor le envió. Así que puede llegar la persona más sencillamente vestida o más pomposamente vestida. Si te declara la verdad de la palabra, no es el poder del portador, sino es el poder grandioso de aquel que envió la palabra. Amén. Y ahora, esta profecía y esta palabra era muy importante que Jeremías la diera al pueblo, porque el pueblo estaba viviendo en un engaño. Y ahorita vamos a ver qué clase de engaño. Estaba viviendo engañado. Y era importante que en ese momento de la cautividad, en ese momento que ellos están presos en Babilonia, ellos pudieran contrarrestar el engaño que había suscitado en sus pensamientos, se había suscitado en sus pensamientos, y lo habían transmitido de boca en boca a todos los que estaban ahí en la nación de Jerusalén. Ellos lamentablemente tenían un pensamiento muy diferente al pensamiento que Dios tenía sobre ellos allí en el exilio. Y aquí podemos extraer muchas cosas. Cuando tú y yo no estamos conectados a la voluntad de Dios, cuando tú y yo desconocemos lo que dice la palabra de Dios, tú y yo podemos sacar conclusiones, tú y yo podemos hacer conjeturas, ¿verdad? Que en determinado momento se oyen bien, se escuchan bien y etcétera, pero que están muy contrarias a lo que es la voluntad de Dios. Lamentablemente, cuando ellos están dentro del exilio, cuando se da la invasión, el pueblo comienza a crear una ilusión, algo ficticio en su manera de pensar, referente a la respuesta que Dios iba a darles en esa situación, en ese problema. Ellos estaban acostumbrados, porque así lo dictaba la historia, de que llegaban y los invadían, y entonces ellos se arrodillaban, clamaban delante del Señor. El Señor obraba misericordia y el Señor los libertaba y los volvía a restituir y los volvía a colocar en el lugar en donde Él les había heredado para darles bendición. Y entonces ellos empezaron a tener esa misma idea. Estos babilonios, ¿de qué les sirven a nuestro Dios? La historia así lo ha dicho. ¿De qué sirve? Ahorita Dios va a hacer algo sobrenatural y nos va a libertar de la mano de los babilonios. Y empezaron a compartir esa manera de pensar, esas palabras con toda la gente. De tal manera que dice la escritura, que ahorita lo acabamos de leer, que aún los sacerdotes y los profetas, al escuchar esa sugestividad colectiva, empezaron a declarar palabras de su pensamiento, de sus buenas intenciones, pero que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y empezaban a decir exactamente lo mismo. ¿Saben qué? Sí, estamos aquí exiliados, nos han secuestrado, nos están engañando diciendo que tenemos pseudo libertad, pero Dios nos va a libertar, Dios nos va a sacar de esta situación, Dios nos va a sacar de aquí. Y mis amados, era necesario que la palabra de Dios viniera y los ubicara en tocante a esta situación. Existía la necesidad de que el pueblo, póngame atención a estas palabras, el pueblo fuera ubicado dentro de la contingencia que estaban viviendo. Y cuando estoy leyendo yo estos pasajes, le digo al Señor: oye, papá, o sea, más claro ni el agua, ¿y para qué me pones a mí a decir estas cosas? Me dice: te llamé como pastor, ahora te aguantas. Había la necesidad de que el pueblo fuera ubicado en medio de la contingencia. Y sabes,
Tú y yo, aunque no hemos sido exiliados y hemos sido invadidos, tenemos una pseudo libertad. Y muchos de nosotros tenemos que tomar decisiones que no deben de ser a la ligera, porque sabemos el peso que tiene atrás una mala, o la bendición que tiene atrás una buena decisión. Y aquí el punto es, mi amado, es que cuando tú y yo estamos desubicados, viviendo a veces en un engaño que ha sido muy bien maquillado y que lo hemos aceptado porque es la voz populi, por decirlo de esta manera, mis amados, necesitamos la dirección de la palabra de Dios. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo de Dios para ser ubicados tocante a lo que el Señor quiere decirnos. Y me llama a mí la atención que en el versículo 1, a los primeros a quien Jeremías hace llegar esta carta, no es a los jóvenes. Cualquiera de ustedes me dirá: los jóvenes somos la fuerza que empuja. Y claro, yo les doy la razón. Cualquiera de ustedes podrá pensar: es que los jóvenes tienen la vida, tienen la alegría, tienen la manera de pensar de la innovación, y sí es cierto. Pero lamentablemente los jóvenes son los que provocan y contienen la mayor parte de errores en la vida. Por eso es que aquí la palabra dice que primeramente la carta para ubicar al pueblo es enviada ¿a quién? Versículo 1. A los ancianos. Primero es enviada a los ancianos. Y tiene mucho de lógica. Si la intención de Dios es reubicar emocionalmente, mentalmente a la nación que está en ese momento en cautividad, no la puede enviar primeramente a los jóvenes, sino que la envía a las personas que tienen un alto valor de moralidad. La Escritura nos marca que en una ocasión en el Nuevo Testamento al Señor Jesús llegan y le traen una mujer y se la avientan a los pies porque la han venido golpeando en el camino, y le dicen a Jesús: esta mujer ha sido descubierta en pleno acto de adulterio, y la ley mosaica nos manda que las personas que caen en ese pecado tienen que ser lapidadas, muertas a pedradas. ¿Qué dices tú, Jesús? Jesús no dice absolutamente nada. Él permite que la gente empiece a analizar lo que está sucediendo. Ese silencio yo creo que causa expectativa en la gente. No dice la Escritura cuánto tiempo pasó en silencio, pero cuando Él se levanta simplemente da una palabra fuertísima: el que esté libre de pecado sea el primero en tirar la primera piedra. Y dice la Escritura que los primeros en retirarse fueron los ancianos. ¿Sabes por qué? Porque la gente grande, los ancianos, tienen un grande valor moral. Y estoy hablando de los ancianos en Cristo Jesús. Las personas que son creyentes y ya son de edad. Es enviada a ellos, mis amados. ¿Sabes por qué? Porque la gente madura, la gente grande, lleva el contrapeso de las locuras de los jóvenes y de los adolescentes. Hoy, lamentablemente, vemos que está a punto de celebrarse nuevamente, ¿verdad?, el Día Internacional de la Mujer. Se anuncian las marchas y ya el anciano pobre de Obrador ya está poniéndole un montón de cosas ahí a los monumentos y eso, para salvaguardarlo de la locura de ¿quién creen? De los jovencitos. Y entonces, mis amados, eso es muy importante, porque aquí lo que está implícito es que los ancianos en Dios tienen un grande valor moral escritural. Y hoy la pregunta, mis amados, obligada para ti y para mí es: no sería cuántos ancianos hay aquí, porque todos están bien jovencitos, pero ¿hasta dónde está tu nivel de crecimiento tocante al valor escritural sobre tu vida? ¿Hasta dónde está tu crecimiento? ¿Eres un niño? ¿Eres un jovencito? ¿O ya eres un anciano? ¿Cuál es el niño? El niño es aquel que no le pone atención a la palabra. El jovencito es aquel que ya recita la palabra, pero no entiende ni qué está escribiendo. Me acuerdo en una ocasión que un maestro le preguntaban: ¿cuál es la diferencia de enseñarle a los jóvenes y enseñarle a los adultos? Dice: dos grandes diferencias. ¿Cuál es la primera?
El jovencito te capta así las cosas. El adulto tarda en comprenderte las cosas. Es diferente. La segunda diferencia, que así como entendió el jovencito, así se le olvida. Pero el hombre adulto, cuando aprende las cosas, no se le olvidan. Y mis amados, el jovencito espiritualmente es aquella persona que te recita la Biblia, pero que no tiene esa madurez para entenderla, mucho menos para vivirla. Pero el hombre maduro espiritual, aquel a quien Dios está haciendo llegar la palabra hoy, es aquella persona que dice: yo entiendo la palabra y a mí nadie me mueve de lo que la palabra está diciendo. Yo no soy parte de esa iglesia de inclusión, porque el Señor no es un Dios de inclusión. Mi Dios es un Dios de amor, que ama a todos, pero a todos les dice: yo aborrezco tu pecado y no estoy de acuerdo con tu pecado. A ti te amo y por eso di mi vida por ti, pero no estoy de acuerdo con tu pecado. Y es por eso que era necesario que el pueblo volviera en sí. Y entonces Jeremías manda la carta para que esta nación pudiera ser reubicada. Y los primeros que es enviada la palabra es a los ancianos. ¿Cuántos ancianos bajo este contexto hay aquí? La mayoría son jovencitos, escucharon y no entendieron. ¿Cuántos ancianos espirituales hay aquí? Aquellas personas que defienden los conceptos divinos sobre los demás. Aquellas personas que aman al prójimo pero no están de acuerdo en el pecado en que están cometiendo. Nadie vio, es la pastora, nadie vio. ¿A quién más fue dirigido esta carta? A los profetas y a los sacerdotes. Mi amado, era necesario que Dios confrontara a estos hombres de Dios encargados de guiar al pueblo hacia su divina presencia. Lamentablemente la escritura nos dice, lo acabamos de leer, ellos estaban dejando mover por la voz populi, por lo que el pueblo decía. Y eso desde Génesis hasta Apocalipsis, eso está condenado de parte de la presencia de Dios para los pastores, los profetas y los que tienen un grado de responsabilidad sobre la grey. Y lamentablemente ellos tenían que ser reubicados. Y aquí tenemos un principio poderoso, mis amados, porque esta gente se estaba dejando guiar por lo que el pueblo decía. La gente de pronto estaba diciendo: ¿sabes qué? Yo siento que Dios nos va a venir a libertar. Estoy hablando aquí de la situación de la cautividad. Que Dios nos va a venir a libertar y nosotros no debemos de hacer absolutamente nada en esta ciudad. Tenemos que estar quietos esperando que el milagro. Y entonces, como eran muchos los que estaban diciendo, los profetas empezaban a decir: ¡oh! Y aquí dice el Señor que la libertad viene pronto. Pero la carta del profeta los quería estabilizar a ellos, que eso no era lo que Dios estaba diciendo. Y mis amados, ¿a cuántos de nosotros nos gusta escuchar lo que queremos oír de parte de Dios a nuestras vidas? Te voy a decir algo. Por eso es que los mensajes en internet y los mensajes en línea tienen mucha audiencia y mucho favoritismo. Porque tú buscas un tema, ¿no? Y dices: yo quiero que hoy Dios me hable acerca de esto. ¡Pum! Y le pones ahí. Y el predicador te dice y te habla y te apapacha y etcétera, y etcétera, etcétera, ¿va? Y tú: amén, gloria a Dios, bendición de la palabra y etcétera. Pero escúchame, Dios nunca te va a decir a ti lo que tú quieres oír. Dios te va a decir a ti lo que tú necesitas oír. Esa es la gran diferencia, mi amado. Y era necesario que estos sacerdotes y estos profetas fueran también confrontados con la situación que estaban viviendo. Lamentablemente hoy en día existen muchos falsos maestros, profetas, sacerdotes, que se dedican a hablar lo que la gente quiere escuchar y no lo que dice la palabra de Dios en sus vidas. Y a veces yo he llegado a pensar que por eso es que esta iglesia no tiene un boom de crecimiento, porque hablamos lo que la palabra de Dios quiere decir a la gente y no lo que la gente quiere escuchar. Y de hecho a veces hemos platicado y hemos dicho: bueno, y si les empezamos a decir lo que quieren oír,
que Dios les quiere bendecir y que Dios quiere levantarles, y que no importa, ¿verdad? Que le estés poniendo el cuerno a tu esposa. Dios es un Dios de gracia, de amor, y Dios entiende y sigue adelante y etcétera, sin confrontar el pecado para ver si la iglesia crece. Pero no, porque tenemos que rendir cuentas delante del Señor. Amén. Y no va a tardar, tarde que temprano, también llegarnos una carta de Jeremías y decir: ¿qué estás haciendo? No lo puedes estar haciendo de esa manera. Y también fue dirigida ¿a quién? A todo el pueblo. Y fue dirigida a todo el pueblo que estaba ahí en cautividad. ¿Y por qué fue dirigida a todo el pueblo, mis amados? Porque todo el pueblo tenía que ser confrontado para que el pueblo hiciera, ponme atención para no perder la línea, hiciera lo que tenía que hacer y dejara de hacer lo que creía que tenía que hacer. ¿Me expliqué? El pueblo debería de ser confrontado a hacer lo que tenían que hacer y no a hacer lo que creían que tenían que hacer. O sea, este pueblo decía: hemos sido secuestrados, hemos sido invadidos, ahorita la situación está muy terrible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuestro poderoso Dios nos va a salvar. Entonces lo que vamos a hacer es: vamos a sentarnos, no vamos a hacer nada, vamos a refugiarnos en casa. La contingencia está terrible, pero el Señor lo sabe y Él tiene el poder. Aleluya, gloria a Dios. Decretamos la salvación para todos. Pero yo aquí sigo esperando el milagro de Dios sobre mi vida, porque Dios nos va a liberar. Entonces llegaban los babilonios y les decían: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás descansando ahí? Ponte a cantar, por lo menos hagan eso. ¿Para qué voy a cantar? ¿Qué no ves cómo está la situación? O sea, yo no tengo ánimo de cantar, y menos ahorita cómo están sucediendo las cosas. Mira, ahí tienes tierra, siémbrala. ¿Para qué voy a sembrar la tierra si ahorita va a venir mi Dios y me va a libertar? Nomás te voy a dejar esa bendición a ti. Yo voy a regresar a Judá, me voy a regresar a Jerusalén. Hazte una casa para que no estés dando el frío. ¿Para qué voy a hacer una casa? Nomás le voy a dejar luego, quién sabe qué Babilonia se va a meter en ella. Yo me voy a tener que ir. Multiplícate, ten hijos. ¿Para qué voy a tener hijos? Voy a estar batallando. Cuando regrese a Jerusalén van a ser peso muerto. Voy a batallar, mejor allá en Jerusalén procreo hijos. Y entonces ellos estaban con esa mentalidad allí en la nación de Babilonia. Esta situación los hacía pensar, los hacía sacar conclusiones que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos estaban creyendo algo que Dios no había dicho. Ellos solamente estaban esperando el milagro para que Dios solucionara el problema. Y esto, póngame atención, esto los hizo vivir por debajo del problema. La situación del exilio, la situación del secuestro, fue por encima de ellos. Ellos no pudieron entenderlo y dijeron: estamos secuestrados, es un problema grandísimo, yo voy a vivir por abajo del problema. Estamos en pandemia, es un problema terrible, el problema está aquí, yo voy a vivir por abajo de la pandemia. Y esto los hizo vivir fuera de la voluntad de Dios, porque ya leímos que la voluntad de Dios no era que ellos estuvieran ahí un año, meses, semanas, sino ¿cuántos años? 70 años. 70 años ellos no podían estar sentados esperando a ver qué hacía Dios. 70 años ellos no podían olvidarse de que ellos eran el pueblo dedicado y establecido por Dios para bendecir a las demás naciones. Sentados ellos no podían estar esperando que las cosas sucedieran. Su pastor les había explicado hace un mes que Dios les iba a restituir todo, y entonces se sentaron esperando la restitución. Santo Dios, muy buen pastor aquel que les dijo eso, Ellos decían: estamos en pandemia, estamos secuestrados. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué nos multiplicamos? Mi amado, escúchame. Esta situación lamentable que estamos conociendo, lamentablemente está haciendo que la iglesia viva por debajo del problema, en lugar de vivir por encima del problema.
Y creo que esto es, y yo me incluyo al primero en la línea, porque no hemos sabido escuchar la voz de Dios. Ahorita le preguntaba al ingeniero qué significa el prefijo supra, estar por encima de. Y entonces nosotros debemos de ser supra corriente, supra cultural, supra palabras, por encima de todo eso, mis amados. Y escucha lo que les dijo Dios a la nación. Y esa es una palabra para ti y para mí. Obviamente, bueno, les dijo: no es tiempo de que estén acostados, no es tiempo de que estén descansando esperando el milagro, sino que tienen que edificar casas, habítenlas, planten huertos y coman del fruto de esos huertos. ¿En dónde? En Babilonia, en medio de la pandemia. Cásate, ten hijos, búscale esposa a tu hijo, a tu hija, búscale marido para que tengan hijos. Multiplíquense allí en Babilonia y procuren, esta palabra es de peso, y procura la paz de la ciudad en donde estás. O sea, traído a nuestro lenguaje, es que la voluntad de Dios era que la nación de Israel fructificara en medio del problema. La voluntad de Dios para nosotros es que nosotros no estemos bajo el problema, que nosotros fructifiquemos y seamos de bendición y vivamos sobre el problema. ¿Te acuerdas de Jesús? En el Nuevo Testamento, que los discípulos estaban temerosos porque estaban en una barca cruzando el mar de Galilea y estaba el problema a más no poder. Y entonces ellos decían: nos vamos a morir, nos vamos a hundir. Y de pronto el Señor Jesucristo les demostró que los hijos de Dios debemos de caminar sobre el problema y no debemos de bucear bajo el problema. Un hombre de fe le dijo al Señor Jesús: si eres tú, que yo camine sobre el problema. Y esa no debería de ser nuestro clamor hoy en día, mis amados. Si tú eres Dios, que yo camine sobre el problema. Y acuérdate que Jesús le dijo: ven. Y Pedro caminó sobre el problema, no una vez, caminó 2 veces sobre el problema, sobre el mar. Acuérdate, la primera es cuando va con fe, le falta la fe y se hunde. Pero el Señor Jesús lo saca y le dice: vámonos para el barco. Otra vez sobre el problema, pero agarrado de la mano del Señor. Y creo que esa es la voluntad, mis amados, para Dios hoy en nuestros días. Por eso es que quedó escrito. Si no, no hubiera estado registrado aquí en las Sagradas Escrituras. Mis amados hermanos, nos está demostrando la Escritura que sí se puede crecer en medio del dolor. Nos está demostrando la Escritura que sí se puede edificar en medio de la necesidad. Se puede crecer y sobre todo se puede ser de bendición en medio de un pueblo y una nación que no cree y no confía en Dios. Amén. Cuando dice edifica casas y habítalas, eso a mí me está hablando, mis amados, de cambio de mentalidad. O sea, el problema no se va a ir. Entonces establécete dentro del problema. Agarra tu identidad dentro del problema. Cambia tu mentalidad. No estés esperando a que esto pase, porque en medio del dolor y en medio del sufrimiento podemos tener estabilidad. Tú y yo ya conocemos todos los protocolos. Todos los protocolos de seguridad ya los conocemos. Ya tenemos la capacidad para establecer el señorío de Cristo, nuestra fe con aquellos que no lo conocen, siguiendo todos los protocolos de seguridad. Es que no debemos de seguir escudándonos de que no puedo hablarle al vecino de enfrente porque hay pandemia. ¿Y que qué va a pasar? ¿Para qué nos hacemos? Si bien que estamos con el compadre, la comadre, siguiendo los protocolos. Bien que vamos al centro comercial, siguiendo los protocolos.
Establécete y haz casa y habítala, dice la Escritura. Mi amado, tenemos que colocarnos en el lugar que te pertenece a ti y me pertenece a mí como iglesia. Y estoy a punto de llamar nuevamente al equipo de liderazgo. ¿Y saben qué vamos a hacer? Trabajar. ¿Y saben qué va a hacer el equipo de liderazgo? Empujarlos a ustedes a trabajar. Ahora, esto no va a ser obligatorio ni forzoso. Aquellos que lo quieran aceptar, lo vamos a hacer, porque se puede establecer en medio del dolor. Porque nuestro Dios no anduvo bajo el mar. Nuestro Dios nos enseñó a andar sobre el mar. Y luego dice: planta huertos y come del fruto de ellos. Escuchaste el mensaje de restitución. Ahí te va para que te quede más claro. Dios no te va a restituir nada de lo que tú no trabajes. ¿Me escuchaste, mi amado? Entonces, si tú no trabajas, Dios no te va a dar nada como por arte de magia. Aquí la Escritura dice: planta y come, siembra y cosecha. Pero Señor, estoy cautivo aquí en Babilonia. ¿Y eso qué? Planta y come. Señor, pero es que está la pandemia. No puedo emprender negocio, no puedo trabajar en la obra, no puedo desarrollar mi ministerio. ¿Y eso qué? Planta y come. El Señor no nos está diciendo que ahora nos va a meter en una burbuja de cristal y ahora te tienes que quitar el cubreboca y andar sin gel y etcétera. No nos está diciendo eso. Te está diciendo: yo te voy a permitir vivir cautivo 70 años, pero mi intención no es destruirte. Mi intención es que seas multiplicado y seas de bendición allí donde te estoy teniendo. O sea, sigue habiendo todavía todos los protocolos de seguridad, pero eso no quiere decir que hay limitantes. Amén. Luego te dice: cásate y engendra hijos e hijas. Mis amados, eso nos habla de la multiplicación. Dios no se había olvidado de ellos. La promesa de Dios había sido: y te multiplicaré como la arena del mar, hablando del establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Los granos de arena de mar no los puedes contar. Y luego dice: como las estrellas las puedes contar, hablando del rapto, del llamado, de cuando vamos a estar en la presencia de Dios. O sea, Dios no se había olvidado de esa promesa. Dios había dicho: yo voy a estar contigo, y aunque la situación la estés viendo de esta manera, yo estoy contigo. Es tiempo de seguir multiplicándonos. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de mí. Porque viene el versículo 7, en donde viene la orden, en donde viene el llamado: procura la paz de la ciudad en donde te he puesto, y ruega a Dios por ello, porque en su paz vas a tener paz. Amén. Es decir, Dios ya había predicho que iba a acabar ese exilio, que iba a acabar ese cautiverio, que iba a durar 70 años y se iba a terminar. Pero mientras durara, Dios les dijo: tienen ustedes la obligación de ser paz y bendición allí donde están. Y esa palabra me pegó, porque esta pandemia va a pasar, ¿o no va a pasar, Carlos? Pero ¿qué vamos a hacer mientras estamos en ella? Tenemos que procurar la paz, y la paz solamente se puede hacer cuando hagamos el bien a nuestra comunidad. ¿Me expliqué? La paz solamente puede venir cuando Cristo Jesús ocupe el corazón de tu vecino, de tu pariente, de tu amigo, de tu familiar. ¿Quién les va a predicar a ellos sino nosotros, los que estamos exiliados en esta situación? Cuando como iglesia nos volvamos a levantar y trabajar con todos los protocolos en medio de la pandemia, en medio del cautiverio, pero haciendo la obra de Dios en donde Dios nos ha colocado. Y el versículo 8 dice: ya no vivan en el engaño de que sus profetas están diciéndoles y las personas les están diciendo, ni los sueños, versión potosina, guajiros, están teniendo, ¿verdad? Que todo va a suceder por arte de magia. No, porque falsamente, versículo 9, os profetizan ellos en mi nombre. Y luego dice el Señor: yo no dije eso, yo no los envié. Y esta es la importancia, mis amados, de estar atentos a escuchar la voz de Dios en tu iglesia para ti. Esta es la importancia, porque Dios nos acomoda como un cuerpo.
y el cuerpo está diseñado para hacer una función. Si a Carlos Anacondia Dios le dijo que fuera mano y Dios a nosotros nos dijo que fuéramos pie, imagínate lo ilógico sería estar haciendo lo que Dios le dijo a Carlos Anacondia. A nosotros somos pie, ¿sí me explico? O sea, qué ilógico poner al pie a hacer las cosas de la mano. En tu iglesia Dios te va a dar la palabra. Amén. Versículo 10 dice: porque así dijo Dios, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré. O sea, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Su voluntad era totalmente distinta a lo que ellos mismos estaban pensando. Así que mi hermano, si no me entendiste todo el mensaje, te lo voy a resumir clarísimo. Ya no vivamos engañados pensando que la pandemia es la culpable de no trabajar espiritualmente. Hoy hemos visto que sí se puede, bajo los controles y los protocolos de seguridad. Vamos a edificar, vamos a plantar, vamos a comer del fruto y vamos a multiplicarnos. Un dato curioso, como parte de la cultura: esta es la única civilización registrada en la historia, la de los hebreos, que eran llamados a orar y a bendecir a sus raptores o a sus enemigos. Y eso no ha cambiado. Tú y yo hemos sido llamados a ministrar paz en medio del caos y en medio del problema. Y si no le habías encontrado sentido al versículo 11, creo que después de todo eso adquiere sentido el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal. ¿Para qué? Para darnos el fin por el cual tú y yo nos estamos reuniendo aquí: ganar almas para Cristo. Amén. Ponte de pie, por favor. Amado Padre, te damos gracias porque una vez más, Señor, hemos escuchado tu voz y hemos sido confrontados como semana a semana, Señor, tu palabra nos lleva. Gracias, papá, porque cuando nos duele, Señor, que nos hables, ese dolor produce sanidad en nuestras vidas, nos reorienta, nos reubica. Y hoy, Señor, creemos que tu voz, Señor, ha sido dada y hoy nosotros la recibimos. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, yo recibo tu voz, recibo tu palabra. Y en esta mañana que sea tu Santo Espíritu que vaya delante de mí, Señor, guiándome y dirigiéndome, Padre, hacia lo que tú quieres que nosotros hagamos en esta ciudad, en este estado, Señor. Oremos y procuremos la paz de nuestra ciudad. Y Padre, tú nos has dado las herramientas, el poder de tu Santo Espíritu para ministrarle, Señor, a nuestros vecinos necesitados, a nuestra familia necesitada, a la gente que hoy se está doliendo, Señor, por esta enfermedad. Gracias, papá, porque nos enseñaste, Señor, a caminar sobre el problema, no dentro del problema ni en el problema. Y hoy tu Santo Espíritu, Señor, creo que nos está levantando como una iglesia, Señor, supracultural, más allá de lo que la gente dice, más allá de lo que la gente piensa. Nosotros caminamos, Padre, conforme a tu voluntad. A ti sea la gloria, sea la honra y la alabanza por siempre y siempre. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, mis amados. Que el Señor me los bendiga. Llévense esta palabra, medítenla, guárdenla y esperen la respuesta del Señor, que va a ser fabulosa.